Duendes de medianoche. En 1992, cuando tenía 12 años, mi abuela compró una casa cerca de un río, en un pequeño pueblo del país. Era un pueblo chico, con no más de 15 casas a lo largo de todo el camino de tierra. La casa que había adquirido mi abuela había estado abandonada durante mucho tiempo, por lo que mi mamá, mis dos primos y yo viajamos hasta allí para ayudar a limpiarla y hacerla habitable. Para nosotros todo era un juego. A pesar del polvo y las telarañas, cada rincón de aquella casa vieja nos parecía un mundo nuevo por descubrir. Las tardes transcurrían entre risas y diversión. Nuestra abuelita, con su cariño inagotable, nos llevaba al río mientras mi mamá preparaba la cena. A mis primos y a mí nos encantaba jugar en el agua y sentir la corriente refrescante en nuestra piel. Sin embargo, lo que al principio parecía un paraíso infantil, pronto se convertiría en el escenario de un misterio que me perseguiría toda la vida. Una tarde, mientras jugábamos en el río, mi abuelita decidió no meterse. En su lugar se sentó sobre una gran roca sumergiendo solo los pies, disfrutando de la brisa cálida y del atardecer. De repente apareció un hombre extraño, caminando lentamente por la orilla. Llevaba 2 burros que cargaban leña y vestía de manera inusual. Su cuerpo estaba completamente cubierto por ropa gruesa y un enorme sombrero de paja le tapaba casi todo el rostro. Aquella vestimenta nos pareció extraña, considerando el calor sofocante del lugar. El hombre se detuvo junto a mi abuela y con voz profunda le advirtió que no debemos permanecer en el río después del anochecer. Su tono era serio, casi amenazante. Después de decir esto, continuó su camino y desapareció entre los árboles. Mi abuelita nos dijo lo que aquel hombre le había dicho, pero nosotros, incrédulos y traviesos, nos burlamos de la historia y no le dimos importancia. Cuando llegó la noche, aprovechamos que mi mamá y mi abuela estaban platicando en la cocina para escaparnos de la casa y regresar al río. El paisaje había cambiado. La luna llena iluminaba el agua con un resplandor espectral y el reflejo de las estrellas creaba un ambiente irreal. No se oía nada, salvo el murmullo del río y el lejano canto de los grillos. Nos detuvimos un instante, sintiendo un escalofrío recorrer nuestro cuerpo. Pero mi primo mayor rompió el silencio al lanzarse al agua y animarnos a seguirlo. No sean miedosos, entren al agua, gritó con entusiasmo. Al principio todo parecía normal, nos reíamos, salpicábamos el agua y disfrutábamos de esa aventura. Sin embargo, el ambiente se tornó inquietante cuando sucedió algo inesperado. De la nada, piedras comenzaron a caer cerca de nosotros, salpicando el agua con fuerza. Miramos a nuestro alrededor, buscando al responsable, pero no había nadie. Debe ser mi abuela, queriendo asustarnos, susurró uno de mis primos. Entonces una voz grave y rasposa nos sobresaltó. Salgan del río, chamacos tontos. Buscamos desesperadamente el origen del grito, pero todo seguía desierto. Solo entonces notamos una figura pequeña sobre una gran roca. Era un hombrecito de altura diminuta, con un rostro viejo y una expresión de enojo. Nos quedamos paralizados, sintiendo que su mirada atravesaba nuestro ser. Antes de que pudiéramos reaccionar, algo aún más aterrador ocurrió. La corriente del río cambió bruscamente y un remolino se formó en el agua. Sin darnos tiempo a reaccionar, mi primo mayor fue arrastrado hacia las profundidades. Gritó con todas sus fuerzas, pero en cuestión de segundos desapareció bajo la superficie. Con el corazón latiendo al 1000, dirigí mi mirada nuevamente a la roca, y lo que vi me dejó sin aliento, ya que no era solo un hombrecito, sino varios. Susurros llenaban el aire, como si hablaran entre ellos en un idioma que no entendíamos. Su presencia nos paralizaba, como si una fuerza invisible nos impidiera movernos. No recuerdo cómo logramos escapar, solo sé que de alguna manera llegamos corriendo hasta la casa de mi abuela. Empapados y temblando de miedo, ella al vernos en ese estado nos regañó y nos preguntó por mi primo mayor. Con la voz entrecortada, le contamos lo que había sucedido. De inmediato, mi mamá, mi abuelita y un vecino salieron a buscarlo, pero la oscura noche no era de mucha ayuda.
La búsqueda duró días y finalmente, después de una semana, encontraron el cuerpo de mi primo río abajo. El cuerpo representaba signos de haber sido torturado. Desde aquella noche jamás volví a acercarme al río. Lo que ocurrió ahí dejó una cicatriz imborrable en mi memoria. A veces intento convencerme de que todo fue un mal sueño, una terrible pesadilla de infancia, pero cada vez que cierro los ojos y recuerdo aquellos pequeños seres sobre la roca, sé que lo que vi fue real. Y lo peor de todo es que jamás entendí por qué se llevaron a mi primo.